Hola a todos, muy buenas noches. Qué rico poder estar con todos ustedes aquí hoy. Bienvenidos a nuestro webinar de pediatría, enfermedad intestinal en niños y adolescentes. Em, Todas las preguntas que tengan las pueden hacer en el chat que aparece ahí en la aplicación y las iremos contestando al final de la charla. No vamos a dar, digamos que acceso a participantes, a pacientes, pues para que hablen, para que no se nos alargue mucho, pero pueden hacer sus preguntas por el chat. Y bueno, ahora quiero presentarles a nuestro ponente del día de hoy, que ya todos conocen, es nuestro doctor Fernando Sarmiento. Él es profesor titular de pediatría de la Universidad Nacional de Colombia, es gastroenterólogo y nutriólogo pediatra de la Universidad de Chile, líder del grupo de investigación reconocido por el Ministerio de Ciencias, Gastroenterología, Patología y Nutrición en Pediatría, expresidente de Colgan y ex coordinación de nutrición de la LASPGAN. Entonces, quiero darle la bienvenida, doctor Fernando, de que pueda estar aquí con nosotros y bienvenido y demos inicio. Bueno, muy bien, muy buenas noches. Quiero comprobar si tengo sonido, me escuchan y me ven, ¿sí? Sí, todo perfecto. Bueno, es un gusto, entonces voy a compartir mi pantalla. Muy buenas noches a todos. Les agradecemos su presencia, su participación. Es un gusto para FUNEICO, para nuestra fundación, que fue creada con este objetivo de poder acercarnos a ustedes, conversar, saber de sus inquietudes, de sus dudas, de sus problemas. Y en esta noche, precisamente en FUNEICO, así como en todas las reuniones de webinar, el objetivo es darles un conocimiento de nuestra enfermedad inflamatoria intestinal que tantas dudas y tantos problemas y tantas angustias puede ocasionar. Voy a dividir nuestra conversación en 6 temas y finalmente unas conclusiones. Entonces voy a empezar por unas definiciones. Clasificamos la enfermedad en niños, que es distinta a la de adultos. Vemos cómo es su comportamiento epidemiológico, la frecuencia, distribución en el mundo. Vamos a mirar cómo es el compromiso del intestino, que esto nos da un pronóstico, y ver cómo se manifiesta la enfermedad, sus características, su evolución, su tratamiento. Y tengo más o menos unas 10 preguntas que las hemos sacado de la consulta diaria con nuestros pacientes y son preguntas que son relativamente frecuentes, unas más que otras, y que precisamente reflejan la angustia que genera la enfermedad inflamatoria, sobre todo en niños. Aclaro que algunas de las figuras utilizadas hacen parte del capítulo de pediatría del manual de enfermedad inflamatoria que ustedes pueden conseguir en esta dirección electrónica www.educainflamatoria.com, que es de GETECO, que es la fundación, es nuestra similar española. Vamos a dar comienzo entonces con las definiciones. Y la enfermedad inflamatoria es un trastorno crónico, es una enfermedad autoinmune. Cuando digo autoinmune, es que en este tipo de enfermedades nuestro organismo, por una razón que no se conoce en este caso, todas las defensas de nuestro organismo se vuelven contra nosotros mismos, y en este caso contra el intestino en especial. Su origen es desconocido y por lo tanto el tratamiento
no es específico, solamente se da un tratamiento sintomático y ya vamos a ver en el curso de nuestra conversación de qué se trata. Se supone que tienen unos orígenes genéticos o ambientales. Esto de genéticos es más frecuente en pediatría, y entre más pequeño, entre menor edad tenga nuestro niño, más se va a reflejar ese antecedente genético. Pero lo ambiental, y eso es algo que es muy importante, lo veremos más adelante, tiene que ver con todo lo que nos rodea. Y la microbiota intestinal, que son los trillones de bacterias que viven en nuestro intestino. La mayoría de estas bacterias son benéficas, nos dan un soporte para la salud. Y quiero recordar aquí rápidamente lo que decía Hipócrates, que es se denomina nuestro padre, el padre de la medicina, hace 2400 años más o menos, que todas las enfermedades nacen en el intestino, y se refiere precisamente a este concepto de la microbiota intestinal. El intestino es el blanco predilecto de esta enfermedad autoinmune, pero también tiene otras manifestaciones extradigestivas. La enfermedad se divide básicamente en dos: la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerativa. Ustedes ven allí en su pantalla, la colitis ulcerativa se limita al colon, al intestino grueso. Toma la parte final del recto sigmoide y algo del colon izquierdo, pero es frecuente, y esa es una de las situaciones que hacen más grave este tipo de enfermedades en niños, es que toma todo el colon y se llama una pancolitis. Es la razón por la cual en la colitis ulcerativa el sangrado es más frecuente y posiblemente más abundante que en la enfermedad de Crohn, que ustedes ven allí en la figurita de su izquierda, que está demostrando que no solo se afecta el intestino grueso y delgado, sino se afecta todo el tubo digestivo, desde la mucosa oral, el esófago, el estómago, el duodeno. Y esto hace que estas enfermedades, a pesar de que tienen un origen similar y un desconocimiento, como ya les mencioné, tengan algunas diferencias. La mayor diferencia que tiene la enfermedad de Crohn con la colitis ulcerativa es que el Crohn ocasiona daño en todo el espesor del intestino. Y esto es muy importante porque esto lleva a las complicaciones que vamos a ver. En cambio, la colitis ulcerativa solo se afecta a la mucosa, es decir, la parte superficial del intestino, la parte que da contra la luz del intestino. Hay una tercera que ustedes ven allí abajo, es una enfermedad inflamatoria no clasificable, que antes se llamaba indeterminada. Y con los últimos conocimientos que se tiene de enfermedad inflamatoria, parece que esta no clasificable, la cual no se puede enmarcar en ninguna de las dos, ni desde el punto de vista clínico, ni desde el punto de vista del microscopio, en la histología, parece que es una situación intermedia. En el espectro de la enfermedad inflamatoria intestinal, la no clasificable, se ha visto que puede más tarde terminar en enfermedad de Crohn o en colitis ulcerativa. Aquí viene una de las principales dificultades, y además una de las diferencias con la enfermedad inflamatoria del adulto. Resulta que hace unos 15 años más o menos, se hablaba solamente de enfermedad inflamatoria de inicio pediátrico, entonces eran los menores de 18 años.
Pero con el correr de los años, y esa es una de las observaciones que se ha hecho, la enfermedad inflamatoria cada vez se presenta a menor edad. Y entonces posteriormente dijeron que de inicio temprano, cuando se empezaba antes de los 10 años, pero se ha seguido avanzando y entonces se habla de inicio muy temprano en menores de 6 años. Y esta edad, esta de inicio muy temprano hacia abajo, es la enfermedad inflamatoria que tiene más compromiso o más antecedente genético y es de más difícil manejo y de peor pronóstico. Y así, siguiendo, tenemos de inicio infantil en los menores de 2 años e incluso la neonatal, en recién nacidos, también vemos enfermedad inflamatoria, como les decía, cada vez más frecuente a menor edad. Otra de las diferencias que se tienen con la enfermedad inflamatoria respecto a la del adulto es que ya les mencioné que es enfermedad de Crohn, colitis ulcerativa y enfermedad inflamatoria intestinal no clasificada. Pero en niños, por sus características y por la evolución de la enfermedad, se habla de un Crohn colónico. La enfermedad de Crohn generalmente, como inicialmente se conoció y como da en adultos, a pesar de que también ya se habla de una afectación del colon, el Crohn se limitaba solamente al intestino delgado. En niños se ve que el Crohn con las características de Crohn, de afectar toda la mucosa y algunas características histológicas, se limita solamente al colon. Y esa es la cuarta. Y la quinta es la colitis ulcerativa atípica, que además se divide también en 5 subtipos. Entonces partimos de la enfermedad de Crohn, de la colitis ulcerativa típica, de la enfermedad no clasificable, que es lo que ya les acabo de mencionar, pero en niños además se agrega un Crohn, una enfermedad de Crohn colónico y una colitis ulcerativa típica, que además se subdivide en otros 5 tipos. Esto ya ustedes van viendo que hace más difícil el manejo de nuestros pacientes de edad pediátrica. Vamos a ver cómo se comporta la enfermedad inflamatoria en el mundo. Entonces, vamos a ver cómo se distribuye, cuál es su frecuencia, y empiezo por contarles que hay una tendencia. Para continuar con lo que ya les mencioné, que va en aumento, se ha visto en las últimas 2 décadas aproximadamente un incremento global en todos los países, a todos los niveles, en países de bajos recursos y en países de altos ingresos e industrializados. Una característica que tiene la enfermedad inflamatoria es que está más acelerada, mucho más acelerada en los países que han obtenido su desarrollo en las últimas décadas. Entonces son los países nuevos que se han industrializado recientemente. Como les decía, está aumentando en menores de 18 años y con una llamativa aumento en menores de 6 años. Vamos a hablar de incidencia para hablar de la frecuencia de la enfermedad, cómo se manifiesta, cuáles son como más o menos en cifras. Vamos a hablar de incidencia y esta incidencia nos habla de los casos nuevos. Entonces, si yo puedo comparar los casos nuevos en una época determinada y la comparo con una época anterior, estoy hablando de incidencia y estoy hablando de los casos nuevos. Entonces, así yo puedo darme cuenta de cómo va aumentando la enfermedad. Entonces, globalmente, la incidencia de enfermedad inflamatoria en todo el mundo es de aproximadamente, va entre un 0,5 y un 23 por 100.000 habitantes. La incidencia generalmente se refiere a 100.000 de población, ¿no? A 100.000 habitantes. Y esta incidencia
globalmente es entre el 5 y el 23. Quiere decir que hay 23 casos de enfermedad inflamatoria por cada 100.000 habitantes. Y si estamos llegando más o menos a 7.500 millones de habitantes en nuestro planeta, pues ustedes simplemente multiplicar y se dan cuenta de la magnitud. En el mundo, la colitis ulcerativa está por el orden de los 15 casos por 100.000 habitantes y la enfermedad de Crohn por los 14 habitantes por 100.000, 14 casos por 100.000 habitantes. Veamos qué pasa por países, por regiones. En Norteamérica, Canadá, Estados Unidos y en Europa, posiblemente tienen los mejores registros y por eso es que también eso incide en que tengan estas cifras. Pero en Estados Unidos, en Europa, por ejemplo, es el que tiene la mayor incidencia, la mayor cantidad de casos nuevos en el mundo, 23 por 100.000 habitantes, en estados más o menos 15. Ustedes saben, ven ahí en el óvalo, ven discriminado por las tres enfermedades. En Asia, que son los países emergentes, los países que recientemente han pasado a ser desarrollados, en Asia el 11.4 y en Australia el 7.3. Para Latinoamérica solamente tenemos datos de Argentina y estamos en el 2.4 de casos nuevos, y en el África muchísimo menor, con datos con una incidencia de 0.9. En Colombia no tenemos todavía datos de incidencia, pero yo quise traerles esta prevalencia que más o menos nos orienta a lo que estamos haciendo en el país. Ya tenemos datos de prevalencia y de caracterización de la enfermedad inflamatoria en adultos, y recientemente ya dimos un primer informe en un congreso de la Fundación Santa Fe hace unos meses, hace 3 meses, el registro colombiano de enfermedad inflamatoria intestinal. Ese registro contempla desde 1999 hasta con corte al 31 de diciembre del 2021. Quiere decir que más o menos estamos copando 22 años. En esos 22 años, en esta primera intención de registro, logramos juntar 209 pacientes. Y aclaro que posiblemente son un poco más. Calculamos que llegan a los 300 porque no todos los gastropediatras del país nos han reportado los pacientes. Hicimos un primer corte con 209 pacientes. Esta prevalencia la estamos dando por 1.000 pacientes y no son habitantes, sino son pacientes porque se refiere a estos 209. Y estamos discriminando además por el fenotipo que les acabo de mencionar, de las 5 características o las 5 clases de enfermedad inflamatoria que se ven en niños. Entonces vemos ahí que la colitis ulcerativa típica es la que tiene una mayor representación, y sobre 1.000 pacientes tiene el 22.6, que quiere decir que hay 22.6 pacientes, o si quitamos un 0 y lo podemos convertir en porcentaje para que ser más claros, entonces quiere decir que tenemos de colitis ulcerativa típica, de estos 209, tenemos este porcentaje más o menos de colitis ulcerativa típica, de enfermedad de Crohn este porcentaje, de la no clasificable este porcentaje, y las recientes, la Crohn colónica y la colitis ulcerativa atípica, con las menores cifras. Es muy importante cuando empezamos a tratar al niño, estamos orientando el diagnóstico, es muy importante tener en cuenta estas características de lesión del intestino. Y aprovecho de una vez para hacer la comparación con los adultos. Entonces, como ya les dije, en la colitis ulcerativa hay una pancolitis.
Quiere decir que se compromete, se inflama toda la mucosa del colon. Recuerden, está limitado solamente al colon y no pasa a otras capas de la pared del colon. Se queda solamente en la mucosa. Ustedes ven allí como en el adulto el compromiso generalmente es menor. Pero si comparamos el colon de los niños con colitis ulcerativa con los niños que tienen enfermedad de Crohn, vemos que además de hacer lesiones en el colon, hace también lesiones en el intestino delgado. Y como la lesión es transmural, se llama transmural, es decir, que ataca la mucosa, la muscular, la serosa, es decir, todas las capas del intestino. Entonces, la parte más superficial del intestino se ve, esta partecita se ve comprometida. Y digámoslo de esa forma, la enfermedad se sale. Se puede romper la pared del intestino porque la lesión compromete todo el espesor. Y ahí es donde se hacen las complicaciones de la enfermedad inflamatoria. En términos generales, sabemos que la enfermedad inflamatoria en niños es más extensa y más severa, tiene un progreso muy rápido, el diagnóstico es más difícil, eh, la cirugía, hacen cirugía, se requiere cirugía más precozmente, tienen más hospitalizaciones y necesitamos utilizar drogas más avanzadas, como el uso de los biológicos en niños. Esto es en general para las dos enfermedades. Aquí lo estoy indicando con estas flechitas. Pero la enfermedad de Crohn, por esa razón de tener lesión de toda la pared del intestino, hace fístulas, es decir, se rompe. Entonces, si tenemos aquí el intestino, acuérdense que todo este intestino delgado y el intestino grueso están completamente en contacto, de manera que si se rompe acá en este sitio que está rojito, se rompe y hay otro sitio del intestino que también está inflamado y se rompe, hace abscesos de colecciones de pus dentro del abdomen, hace fístulas entre las mismas asas intestinales, entre un tramo de intestino delgado con el otro tramo, hacen fístulas o comunicaciones. Y esta inflamación, como compromete todo el grosor, todo el espesor de la pared, nos hace estenosis, que estas cuatro cosas, las fístulas, la estenosis y los abscesos, son los que llevan a la mayor complicación en la enfermedad de Crohn. Además, hay otra característica, que esas fístulas no solamente se hacen entre las asas, entre las asas del intestino, sino que esas fístulas se pueden salir a la región perianal y eso determina mayor gravedad para el niño y más incapacitante y más invalidante la enfermedad. Veamos ahora cómo es el curso de la enfermedad, cuáles son las manifestaciones. Entonces, lo que yo trato acá de transmitirles a ustedes es cómo detectamos o cómo vamos a hacer el diagnóstico de un niño con enfermedad inflamatoria intestinal. Esto, con algunas diferencias, es común a las dos enfermedades, para Crohn y para colitis, y obviamente para la no clasificable y para el Crohn colónico y para la colitis eh, ulcerativa atípica. Las 5 se comportan clínicamente más o menos igual. Entonces, cuando un niño tiene diarrea, súbitamente, cualquier día de estos empieza la diarrea, y es una diarrea muy líquida, es muy frecuente, que puede llegar a hasta 20 deposiciones al día, que además que tiene además deposiciones nocturnas. Esa es una característica muy orientadora de la enfermedad inflamatoria, y además dolor abdominal. Entonces, esta tríada de diarrea nocturna, además con sangre y dolor abdominal, prácticamente nos orienta a los clínicos para pensar en que el paciente puede tener, entre varias cosas, enfermedad intestinal
y nos ponemos muy alerta porque dependiendo de que hagamos un diagnóstico muy rápido y muy certero, de eso va a depender el pronóstico y la calidad de vida de nuestro paciente. Además, en el curso de esta diarrea que no mejora con nada, hay pérdida de peso, el niño se vuelve inapetente y aquí viene algo que es la falla de crecimiento. Esta falla de crecimiento en niños, distinto a los adultos ya crecieron, en niños nos debemos preocupar muchísimo porque esta falla de crecimiento atenta contra la talla final y además lleva al retraso en el desarrollo puberal y a la desnutrición global. Entonces debemos estar muy atentos. Eh, estas manifestaciones, la aparición de manifestaciones extraintestinales, que pueden ser manifestaciones de todo tipo, a todo nivel en todo el organismo, en el hígado, en el páncreas, en todas en las mucosas genitales, en la piel, sobre todo en la piel es donde más se manifiestan estas lesiones eh, pueden aparecer antes de que aparezca la diarrea, por ejemplo, en algunos casos, pero generalmente estas manifestaciones extraintestinales están apareciendo en el curso de la enfermedad cuando no se ha hecho un diagnóstico oportuno. Como el niño tiene una diarrea con sangre y en nuestros países los problemas infecciosos por la mala salubridad, por las condiciones ambientales, socioeconómicas, en fin, suele confundirse con algo infeccioso o suele confundirse muy frecuentemente con amebiasis. Entonces, el paciente, desafortunadamente, antes de que se le haga el diagnóstico de la enfermedad inflamatoria, eh, tiene generalmente tratamientos para infecciones intestinales con antibióticos o para protozoarios como la mebiasis, entonces el metronidazol y todos los agentes antiinfecciosos. Pero también es, suele confundirse, es muy frecuente que se confunda con alergia alimentaria, sobre todo en los menores de 1 año. El paciente con alergia alimentaria tiene sangrado, tiene diarrea, tiene pérdida de peso, tiene inapetencia, en fin. Y esto que les estoy mencionando aquí, de que se confunde con una infección o con amebiasis o con una alergia, hemos encontrado en el grupo de pacientes que manejamos y ahora con estos 209 pacientes del Registro Nacional hemos encontrado que son las causas más frecuentes para que el diagnóstico se retarde. Una vez que hemos logrado establecer clínicamente una orientación y una impresión diagnóstica, tenemos que ir rápidamente a hacer endoscopias, alta y baja, endoscopia digestiva alta y colonoscopia, tomar biopsias y llevar a histología y hacer unos exámenes de sangre muy puntuales que nos orientan muchísimo y nos ayudan muchísimo a hacer el diagnóstico. Junto con estos exámenes de endoscopia y de exámenes de sangre, hay que hacer exámenes de radiología, hay que hacer imágenes. Y esto es sumamente importante. Es una enfermedad que no debiera verse por un solo médico. Todas las enfermedades se van a beneficiar o todos los pacientes se van a beneficiar de que lo mire un grupo de expertos, pero en la enfermedad inflamatoria intestinal, estos grupos, esta atención interdisciplinaria sí que es importante. Todo esto, con todas estas endoscopia, la histología, o sea que el patólogo nos ayuda, los exámenes de sangre, las imágenes de radiología y el concurso de más colegas, podemos llegar a hacer un diagnóstico de certeza. Una vez que hemos hecho el diagnóstico de certeza, debemos entrar, ya me voy a referir más adelante a esto,
¿no? Es importantísimo explicarle al niño cuando tiene la edad para entender la situación y a sus padres explicarles de qué se trata la enfermedad. Porque la aceptación tanto de padres como de pacientes es fundamental para la adherencia al tratamiento y para el manejo, y todo esto va a redundar en un buen pronóstico. Eh, Tenemos que advertir en esta explicación inicial que es una enfermedad permanente, es una enfermedad crónica, como les mencioné al principio, pero además, como no sabemos de qué la causa y solamente hacemos tratamientos sintomáticos, es una enfermedad para siempre, para toda la vida. Y eso sí que es un choque emocional para la familia, para el grupo familiar y para el paciente. En el curso de la enfermedad, como ya les mencioné, pueden aparecer las manifestaciones extraintestinales. Eso nos da idea de que el paciente va bien o mal, que tenemos que ajustar las dosis, que tenemos que cambiar de medicamento. Y el objetivo final es lograr la remisión, pero debemos estar muy atentos a las recaídas. Vamos a ver, una vez que hemos hecho el diagnóstico de certeza, con todas estas ayudas diagnósticas de laboratorio, de radiología, de histología, y el concurso de muchos especialistas en infectología, en patología, en cirugía, obviamente gastroenterología, en nutrición, en radiología. Podemos llegar a ese diagnóstico de certeza y poder orientar el tratamiento, que ahora se llama tratamiento por objetivos. En el manejo, este concepto de tratamiento por objetivos es fundamental porque, ya les mencioné, no tiene una curación, y lo que tenemos que hacer es mirar al paciente e ir por objetivos, ir haciendo la orientación y el manejo, fijándonos unos objetivos. El objetivo final es lograr una remisión profunda, sostenida. Esta remisión profunda sostenida hace relación a que yo debo llevar al paciente a una cicatrización de la mucosa, a mantenerlo sin síntomas, y ojalá a que en la histología el patólogo, las biopsias que yo tome en los pacientes que han llegado a una remisión profunda, que es sin síntomas, que normalizaron todos sus exámenes de laboratorio, todos los exámenes de sangre, tengan también, que el patólogo nos pueda decir que también se logró una normalización del tejido, de la histología, de lo microscópico. Y para llegar a este objetivo, tenemos que pasar por todo esto. Entonces, debemos, una vez hecho el diagnóstico, rápidamente entrar a tratar al paciente. Si es un paciente que lo manejamos ambulatoriamente, debemos hacer rápidamente el diagnóstico, como les digo, pero muchas veces, en una muy buena proporción, los pacientes llegan a urgencias, llegan en la fase aguda, llegan en unos cuadros de desnutrición, de sangrado digestivo bajo, con rectorragia, con diarrea, con dolor abdominal, no quieren comer, deprimidos por la enfermedad, y eso nos tiene que llevar a hacer una inducción de la remisión. Se llama inducción de la remisión. Yo tengo que rápidamente inducir rebajar la inflamación que tiene el paciente. Una vez que yo logre hacer una inducción rápida, debo escoger los medicamentos más, elegirlos de acuerdo a todas estas características clínicas y de fenotipo, de las características de estos 5 tipos de enfermedad, estos 5 fenotipos, para hacer un tratamiento de mantenimiento efectivo que sea sin corticoides.
En adultos todavía se utilizan los corticoides, pero definitivamente en niños dejamos de utilizarlos hace varios años, y eso es también en todo el mundo, porque es que los corticoides son muy buenos y los utilizamos aquí en esta inducción rápida, pero estos corticoides tienen muchísimos efectos secundarios. Entre otros, por ejemplo, eh, eh, disminuir la mineralización de los huesos, y esto nos lleva también a la talla corta, y entonces tras de enfermo el paciente le estamos con estos medicamentos, estos corticoides, estamos aumentando el problema nutricional. El paciente debe estar libre de síntomas y normalización de paraclínicos. Debemos llevarlo a la cicatrización de la mucosa, entonces debemos hacer en su momento propicio hacer la endoscopia, la colonoscopia y tomar biopsias para ver la cicatrización, la normalización de todo el tejido por la endoscopia y la normalización histológica. Esto nos va a llevar a este objetivo de la remisión profunda sostenida, que es a lo que queremos. Y llegar allá depende de muchísimas cosas, de hacer el diagnóstico rápido, de identificar el paciente, la gravedad del paciente y clasificarlo en leve, moderado o severo. Explicar la enfermedad al niño y a sus padres y lograr, eso lo hacemos es para lograr una adherencia al tratamiento en una enfermedad que golpea emocionalmente muchísimo a los niños y obviamente a sus padres. Para finalizar, les traje estas ocho que más o menos se convierten en unas 10 preguntas que son dudas y preguntas frecuentes. Estas son extraídas de la consulta, de las consultas que ustedes hacen cuando nos enfrentamos todos, tanto médicos como padres y pacientes, nos enfrentamos a esta enfermedad. La primera pregunta, y es muy complicada de responder, es ¿por qué a mí me dio esta enfermedad tan terrible? Que usted me está diciendo que no tiene curación y que me está diciendo que se puede complicar, que me está diciendo que me pueden quitar el colon, que me está diciendo que me pueden operar. ¿Por qué me dio a mí? Fíjese que la pregunta implícitamente tiene detrás de esto está un sentimiento de culpa de los niños grandes y de los padres. Dicen, ¿qué dejé de hacer o qué hice mal para que le diera a mi hijo esta enfermedad? Pero no hay nada de eso. No tenemos por qué echarnos culpas, porque ya como les he demostrado, el comienzo o el origen de esta enfermedad es multifactorial. Está lo genético, entonces allí la herencia juega un papel importante, sobre todo en los chiquitos, pero realmente es importante, pero junto a los otros es mínimo. Y están los factores ambientales, a lo que le llamamos epigenética. Estos factores ambientales van desde la alimentación, por ejemplo, una mala alimentación, el consumo de paquetes, el haber nacido por cesárea, el no haber tomado leche materna. Son todos factores que uno sumado con el otro van a determinar que posiblemente todo eso sumado sean causas para la enfermedad inflamatoria. Y seguramente hay algo en el ambiente, y es la razón por la cual se está viendo este incremento tan llamativo y tan preocupante de la enfermedad inflamatoria a todas las edades, sobre todo en niños y sobre todo en países emergentes, es decir, aquellos países que están alcanzando su desarrollo. Es allí donde más rápidamente se ve la enfermedad inflamatoria. Recuerden también ahí de esto ambiental, nos estamos convirtiendo en urbanos, estamos dejando el campo. Y en el campo teníamos contacto con la gallina, con el perro, con el gato, con el chanchito. Y nos estamos yendo hacia las ciudades. Está cambiando nuestra alimentación, por supuesto, y están cambiando también nuestros hábitos. De manera que esto, ¿por qué a mí? Es absolutamente aleatorio y está al azar. Nadie tiene la culpa. La otra pregunta es, doctor, ¿alguna comida le hace daño? Y ahí debemos ser muy cuidadosos
y esperamos que todos tengan el libro de recetas que la fundación y lo ha estado distribuyendo a todos nuestros pacientes que están en el chat. La alimentación debe ser saludable. Cuando yo digo saludable, es que sea una alimentación hecha en casa con alimentos frescos. Ojalá de origen orgánico. Esos alimentos, esas frutas y esas verduras que cultivan sin germicidas y sin herbicidas, son un poco más costosas y la adquisición de esto es limitado, pero para allá tenemos que ir. Entonces la alimentación es variada y es completamente amplia. Tal vez lo único que desaconsejamos es los lácteos, la leche de vaca y los derivados, a excepción del queso. El queso, pero que sean quesos maduros, es decir, quesos fermentados, no los quesos frescos. Pero de resto la alimentación es completamente normal. Y yo espero que ser contundente cuando digo alimentación saludable. Esa no le hace daño a la enfermedad inflamatoria, no le hace muy bien al paciente sano y le hace muy bien a los pacientes que están enfermos de otras cosas. ¿Cuándo se cura? Y allí está la otra respuesta, que cuando no la hacen o tenemos que decirla antes que no la hagan, y decir que nunca se va a curar y que debe tener un tratamiento para toda la vida, es lo que golpea emocionalmente a familias completas, tanto en adultos como en niños, por supuesto. Esta es una situación muy crítica. Pero, como ya les dije, si el paciente hace una buena adherencia, nosotros somos capaces como médicos de de aclararle y de hacerle comprender muy bien su enfermedad. El paciente participa de su enfermedad, se adhiere al tratamiento, tiene, en el caso de los niños, un soporte familiar de sus padres, y en adultos también, un soporte familiar. Ahí es el soporte familiar, es para pacientes adultos o niños. Vamos a lograr mantener al niño, al paciente, libre de síntomas y asegurándonos de que el intestino no se le va a dañar. Y si logramos eso, con todos estos requisitos donde el paciente y su familia tienen un papel absolutamente importante, pues vamos a hacer que los pacientes tengan una vida completamente normal, normal. No es, la otra pregunta es que si esto se contagia, pues hay hermanitos y el niño tiene diarrea y está malo y pierde peso. Los padres se preocupan mucho de que esto fuera contagioso. No es una enfermedad contagiosa. Y esto va ligado a la siguiente pregunta. ¿Y los hermanos? Y si tenemos otro hijo, entonces aquí se refiere básicamente a lo genético. Es una enfermedad que realmente es esporádica y solamente tenemos en cuenta lo familiar, lo de herencia, lo genético, si la enfermedad hay antecedente familiar en la primera línea, si hay enfermedad inflamatoria en los padres o en los hermanos del paciente. Eso determina que se aumenten las probabilidades de que otro hijo pudiera tener enfermedad inflamatoria. Pero esto, como ustedes pueden comprender, es muy infrecuente que los padres tengan enfermedad inflamatoria o que uno de los hermanos tenga enfermedad inflamatoria. Entonces, no es una enfermedad, algunas enfermedades genéticas nosotros nos respaldamos en los genetistas para que hagan una consejería genética, pero no es el caso de la enfermedad inflamatoria porque es una enfermedad completamente esporádica. Uno de los problemas más serios que tenemos, y sobre todo en los adolescentes, es que los padres nos dicen, doctor, Juanito está rechazando el tratamiento. Entonces, recordemos que un adolescente está en una transición, en una etapa de la vida muy compleja, que se siente muy abrumado porque
es como un niño distinto, como un adolescente distinto, no puede ir a la fiesta, no puede jugar, no puede, pero el hecho es que pueda ir a la fiesta y pueda jugar y pueda desarrollar su actividad normalmente si logramos precisamente esto, que se adhiera al tratamiento. Entonces, la base de la adherencia al tratamiento empieza por nosotros los médicos, que hagamos comprender muy bien a padres y pacientes cómo es el curso de la enfermedad, qué puede pasar, cómo se puede controlar y lograr esta adherencia que resulta a veces un poco difícil, sobre todo con los adolescentes, pero depende de nosotros y de los padres. Cuando hemos dicho que puede terminar en cirugía, es muy frecuente que los padres y los pacientes se pregunten, bueno, y me van a operar y me tienen que sacar todo el colon, así como les mostré en el dibujito, pues todo el colon complicado, hay que sacarlo muchas veces, pero son esporádicas, eso no es lo frecuente. Por eso hay que actuar rápidamente cuando los pacientes llegan al hospital a urgencias en esa fase aguda o cuando hay recaídas que se llama colitis aguda severa. Ahí tenemos que actuar rápidamente. Y a pesar de que la enfermedad inflamatoria se asocia con malignidad, con cáncer, realmente esta situación es muy remota y lo que tratamos es, con ese tratamiento por objetivos y de mantener al paciente en remisión, es evitar que estas complicaciones vayan a suceder. Otra pregunta frecuente es acudir a la medicina alternativa. Somos muy respetuosos y yo particularmente mucho más porque he incursionado algo, ojalá pudiera más, en la medicina alternativa. De manera que se puede acudir a la medicina alternativa, pero no se puede abandonar el tratamiento de base. La medicina alternativa, hay un experimento en la Universidad Nacional de un colega que es médico alternativo, eh, y además pues tiene el conocimiento médico y el conocimiento de la medicina alternativa y fue el promotor de unos posgrados, de unas maestrías en la Facultad de Medicina en la Universidad Nacional, donde se ven las dos visiones. Se ve el paciente desde las dos visiones, de manera que tiene que ser complementario. Pero no podemos decir que la medicina alternativa, así algunas personas, algunos colegas o algunos pacientes nos puedan decir, me fue sumamente bien y solamente con medicina alternativa, no sabemos si realmente la medicina alternativa fue la que obró la maravilla. Y eso lo digo para que se haga medicina alternativa, pero no se abandone el tratamiento médico. El tratamiento de los pacientes con enfermedad inflamatoria debe ser complementario cuando se acude a la enfermedad, a la medicina alternativa. Y la otra son las vacunas. Entonces, rápidamente de las vacunas puedo decirles que lo que pretendemos es que una vez que se ha hecho el diagnóstico y vamos a iniciar el tratamiento, debemos ponernos al día. Si no lo está el paciente con su carnet de vacunación, debemos ponernos al día con las vacunas para iniciarlas antes de iniciar el tratamiento. Debemos esperar con las vacunas antes de iniciar el tratamiento, debemos esperar unas semanas, 2 a 4 semanas para iniciar el tratamiento. Eso a veces se convierte en un problema porque ya les dije que el tratamiento debe ser lo más rápido posible. Entonces, acudimos a los infectólogos y nos apoyamos en ellos para tratar de iniciar el tratamiento lo más antes posible. Las vacunas, aquellos pacientes a los que tenemos que empezar tratamiento inmediatamente y no tienen algunas vacunas y debemos poner las vacunas en el curso del tratamiento, eso es un poco complicado. En primer lugar, acuérdense que las vacunas, hay algunas que son de virus o de bacterias vivas atenuadas. Y si son vivas y atenuadas, esto se convierte en un problema porque el paciente de la enfermedad inflamatoria
todos los medicamentos, el objetivo es interferir el sistema inmunológico para disminuir la inflamación. Pero al disminuir la inflamación, también se bajan las defensas generales. Entonces, las vacunas que se hacen a partir por técnicas con virus o bacterias vivas atenuadas tienen sus riesgos. Hay otras vacunas que son por recombinantes, se llaman, es por ingeniería genética y se pueden colocar sin ningún problema en cualquier momento del curso de la enfermedad. Para finalizar ya, quiero dejarles estas reflexiones, que creemos que si tocamos estos puntos, posiblemente vamos a incidir en la presentación de la enfermedad inflamatoria. Evitar el nacimiento por cesárea. La OMS tiene un parámetro del 15%. Hay que hacer cesáreas muchas veces por indicación médica y la OMS tiene un 15%. Pero, por ejemplo, en el Brasil o en el Distrito Capital, aquí en Bogotá, llega hasta el 50% el uso de la cesárea, ya sea porque el médico la sugiere o ya sea porque la madre gestante la solicita. Entonces, fíjense, del 15 al 50% andamos mal. La leche materna, todos los que están presentes, he debido escribirlo en rojo o resaltado. La leche materna es una maravilla. Además que no cuesta nada. Y además de que es un vínculo emocional. Ustedes no imaginan las ventajas de la lactancia materna. Tiene que ver con la microbiota intestinal y tiene que ver entonces con la salud del intestino. Y si el intestino está sanito, como dijo allá nuestro padre Hipócrates, vamos a estar sanos. Un paciente una persona con intestino sano es un individuo sano. El componente ambiental, ¿no? Entonces somos muy libertinos, voy a utilizar esa palabra como médico, muy libertinos, en la dosificación y en la administración de antibióticos. Debemos cuidarnos mucho en saber utilizarlos y indicarlos cuando la enfermedad lo justifica. Pero a veces somos muy manilargos con los antibióticos y eso va a dañar la microbiota intestinal. Por eso es que esta enfermedad empieza allí en el intestino. Y ya les mencioné lo de la alimentación, lo de los grupos, lo de los aspectos emocionales para el grupo familiar y que tenemos los pediatras, los gastropediatras, que ser muy cuidadosos en el manejo de la enfermedad porque en nuestras manos está el crecimiento de un niño, la mineralización ósea, la maduración sexual, la pubertad, para en el momento de hacer la transición, entregarles a nuestros colegas de adultos, entregarles un paciente en remisión profunda y ojalá sostenida. Muchas gracias, espero que haya sido el mensaje claro, que haya tocado los puntos más importantes y ya. Muchas gracias, doctor Fernando. Muy, muy, muy instructiva esta charla. Nos ayuda a entender un poco más esta enfermedad en los niños. Y pues tenemos algunas preguntas que nos hacen los pacientes. Aquí tengo una, por ejemplo, que dice, ¿qué pronóstico tienen los niños que comienzan desde edades tempranas con el biológico? ¿Qué consecuencias a largo plazo hay? Hasta hace unos pocos años, poquitos años, hasta los pediatras, hasta los gastropediatras, no hablo de adultos porque los adultos desde hace mucho rato le perdieron el miedo a los biológicos, pero los gastropediatras y específicamente acá en Colombia le teníamos mucho miedo a los biológicos. Y es una de las razones para que a veces se demore el tratamiento contundente, porque lo que hemos visto es que cuando utilizamos biológicos en forma oportuna, desde el comienzo a nuestros pacientes les va mejor. Entonces la pregunta es,
como entre más pequeño sea el niño, más grave es la enfermedad y más utilización de biológicos. Les quiero contar que cada vez los utilizamos con mayor confianza y ya más o menos se están utilizando biológicos desde hace unos 20 años, en niños un poco menos, desde hace unos 15 años. Y lo que hemos visto es que la seguridad de los biológicos, contrastada con otros medicamentos que se utilizan en la enfermedad inflamatoria, tiene menores secuelas y efectos secundarios. Entonces, les quiero dar la tranquilidad de que cuando tenemos que utilizarlos en niños muy pequeños, a largo plazo nos va mejor que con otros medicamentos. Ok, perfecto. Bueno, aquí hay una pregunta que pues ya fue respondida durante la charla, que es, yo tengo enfermedad de Crohn y tengo una hija de 8 años. ¿Cómo puedo evitar al máximo que mi hija en un futuro la pueda tener? ¿Y hay exámenes para uno monitorear? Muchas gracias. Esa pregunta la respondí parcialmente, pero es una pregunta muy interesante, porque aquí ya son hechos cumplidos. Una hijita sanita y una mamá con enfermedad de Crohn. Posiblemente nunca le vaya a dar, pero como las posibilidades de que esa línea directa genética pues aumenta las probabilidades de que entonces es simplemente tener en cuenta algunas de las recomendaciones que les hice. Una alimentación saludable. Esa alimentación saludable además también tiene que ver cuando yo digo alimentación saludable, también me estoy refiriendo a un consumo de fibra, es decir, frutas y verduras en una cantidad que ojalá sea el 50% de lo que servimos en un plato, porque esta fibra son algo que se llaman oligosacáridos, y estas sustancias que están en las frutas y en las verduras van a mantener una salud intestinal y unas bacterias, una microbiota intestinal saludable. De manera que si yo tengo a mi niñita sanita, que está sanita, pero aumento o refuerzo las cosas, los factores ambientales que podrían exacerbar o alimentar la posibilidad de enfermedad, con alimentos saludables, con ejercicio, con actividad física y con un ambiente familiar adecuado. No Perfecto. podría decir en qué porcentaje se podría presentar, porque eso no se ha estudiado a fondo. Ok, perfecto. Solo con los paraclínicos y sin síntomas se puede argumentar que hay remisión, o necesariamente tiene que estar apoyado con el estudio de la colonoscopia para decir que está en remisión. Eh, la remisión, la remisión profunda, que es de la que más se habla, porque es la que más rápida o la que más se logra, con mayor frecuencia se logra, por definición es, primero, un paciente sin síntomas. Segundo, que todos los parámetros de la química sanguínea y de algunos exámenes, por ejemplo, calprotectina, que no la había mencionado, estos factores de inflamación que son la PCR, que es la proteína C reactiva, y la velocidad de sedimentación globular que se dan en el cuadro hemático, en el hemograma, deben normalizarse. Entonces tenemos primero un paciente libre de síntomas. Segundo, con exámenes de laboratorio normalizados. Y hasta ahí uno puede decir, oiga, parece que está en remisión, pero yo no puedo decir que está en remisión si no hago la colonoscopia para sumar el tercer factor, que es
absolutamente indispensable para poder decir está en remisión y es comprobar que hay cicatrización de la mucosa intestinal. Yo lo puedo sospechar, yo lo puedo inferir, intuir, pero yo tengo que hacer la colonoscopia para decir que el paciente está en remisión. Ok, perfecto. Em, bueno, aquí hay una pregunta que también es un poco para mí. Este punto es importante. El adolescente rechaza su enfermedad y no quieren tomar las medicinas. ¿El apoyo psicológico lo cree oportuno? Y la respuesta es, desde mi punto de vista como psicóloga y como paciente, el apoyo psicológico es oportuno en cualquier paciente con enfermedad inflamatoria intestinal desde el diagnóstico de la enfermedad. Más aún cuando los pacientes están rechazando la enfermedad y no quieren seguir el tratamiento porque van a empeorar su condición médica. No sé qué tenga que decir en cuanto a esto el doctor Sarmiento. Gracias, Carito, porque adelantaste, con tu opinión, adelantaste algo que es fundamental. Eh, Se me pasó haber mencionado cuando hice mucho énfasis en que del médico depende en parte el explicar la enfermedad tanto a padres como pacientes y al adolescente, al explicar la enfermedad para lograr adherencia. Si a pesar de eso hay rechazo, debemos afianzarnos en un apoyo de psicología. Lo hemos hecho en numerosas ocasiones y a veces incluso debemos llegar hasta psiquiatría porque hay pacientes en que desde el punto de vista emocional se deben medicar. Entonces, el apoyo y en ese grupo interdisciplinario que les mencioné, está el puesto del psicólogo, por supuesto. Entonces, el apoyo psicológico es fundamental. De acuerdo. ¿Cómo sabemos que alcanzó la remisión un paciente y una vez que ya está en remisión ya no se da el biológico? Aquí, pues, Beatriz, sí te tengo que decir que, pues, haya remisión o no haya remisión, el tratamiento debe continuar y ya digamos que es una decisión que toma el gastroenterólogo, pero no se puede descartar un biológico porque el paciente está en remisión. Sí, sí, de acuerdo, de acuerdo. Y quiero ser enfático en eso, ya Carito lo mencionó, el tratamiento es de por vida. Y hemos tenido experiencias, varias experiencias al respecto. Al principio, cuando éramos eh, menos expertos o inexpertos, mejor, y lográbamos que al paciente llegara a remisión, incluso hasta histológica. Recuerdo un paciente hace varios años, y dice uno como médico, el paciente lo piensa también, y uno como médico también, oiga, le estamos dando un medicamento a un paciente que, comillas, está sano. Esos pacientes al cabo de un año, 2 años máximo, y ahora que hay estadísticas y trabajos al respecto, el 50% de los pacientes recaen en los primeros 2 años y hasta un 75% recaen en los primeros 3 años. Eso significa, ya con evidencia, de que significa que no podemos abandonar el tratamiento. Yo sé, la pregunta, y nos la hemos hecho nosotros, y es nuestro dolor de cabeza. Un paciente que está en remisión, ¿qué hacemos? En remisión profunda y también sostenida porque tiene también una curación completa en la histología que hagamos. ¿Y qué hacemos? Entonces, lo último que hemos hecho es disminuir las dosis al máximo que podamos. Ya en Colombia ya tenemos cada vez mayor facilidad porque son costosos estos exámenes de medir los niveles de medicamento.
y ya midiendo los niveles de medicamento, podemos alargar la dosificación o disminuir la dosis o aumentar la frecuencia, aumentar los lapsos de aplicación. Pero definitivamente no podemos dejar a ningún paciente sin el biológico. Que finalmente, acuérdense, para ratificar, alguno de ustedes hizo la pregunta del biológico a menor edad. Entre todos los medicamentos para pediatría, para adultos hay muchísima mayor disponibilidad de biológicos que todavía no han sido probados en niños, pero los anti-TNF, que son infliximab y adalimumab, los podemos mantener por largo tiempo con mayor confianza que otros medicamentos. Entonces, eso nos da alguna confianza cuando decimos, uy, le estamos dando un medicamento a un paciente que hace 2 años no tiene síntomas. Tenemos 2 o 3 niños que en este momento les alargamos el tratamiento y están con dosis mínimas y ya llevan entre 2 y 4 años en remisión profunda sostenida. Esa es una noticia maravillosa. Bueno, tenemos otra pregunta. Mi hijo recientemente estuvo hospitalizado y nos informaron que es dependiente al esteroide. Esto nos preocupa en lo que tiene que ver con su desarrollo. Eh, Obviamente el niño tiene enfermedad inflamatoria intestinal. Sí, y qué buena la pregunta porque aprovecho para reafirmar, corroborar, estar completamente seguros que los corticoides no los debemos utilizar para mantenimiento. Única y exclusivamente los estamos utilizando en las fases agudas, esas fases donde decimos nosotros coloquialmente, el paciente, el intestino está incendiado. Es el paciente que está sangrando, que bajó de peso, que tiene dolor abdominal, que ni siquiera le podemos hacer una colonoscopia porque el riesgo de perforación es mucha. Ahí utilizamos los corticoides y los utilizamos a una dosis grande, buena. Pero esos corticoides no se demoran a dosis plena más de 3 o 4 días. Y los vamos rebajando y el paciente no permanece con corticoides por más de un mes. Los utilizamos también cuando hay recaídas. Después de que descartamos que el paciente esté aplicándose la medicación, que el paciente no tenga una infección del intestino, porque suele suceder, que empieza nuevamente con diarrea y con sangre y resulta que es una infección por algún oportunista, por algún germen que se metió al intestino y no necesariamente que esté en recaída. Después de que nos aseguramos de eso, los podemos utilizar, pero no los utilizamos por más de 8 días. De manera que ya en pediatría, en niños, ya ni siquiera estamos utilizando esos términos de dependiente o de resistente a los corticoides porque no los estamos utilizando, no los debemos utilizar. Y si tu paciente los está utilizando, hay que hablar con tu médico tratante para tratar de quitarlos y cambiarlos. Hay alternativas de tratamiento para evitar los corticoides. Son muy buenos en esa fase aguda, pero son una maldición para el desarrollo del niño. Trae la mayor cantidad de consecuencias, muchísimos efectos secundarios, a corto y a largo plazo. Exacto. Él digamos que me cuenta que a pesar de dejarlo, cada vez que deja el corticoide, recae nuevamente todos los síntomas de la enfermedad inflamatoria. Y aquí hay algo que también quiero preguntarte a ti y es, ¿cómo hacer cuando el médico, o sea, cómo hace el papá para decirle al médico o expresarle su miedo a que siga con los corticoides y esto,
porque pues sabemos que hay médicos que son pues exigentes en este tema, a Sí, pesar pues que tengamos información de que la utilización de corticoides no es buena. ¿Cómo podría el papá hablar con el médico sobre esto? sí, debemos ser muy respetuosos. Y cuando yo digo definitivamente no corticoides, primero porque hay alternativas de tratamiento. No tuviéramos otros tratamientos como antaño, que los utilizábamos los corticoides muchísimo más cuando no teníamos los biológicos. Pero de la manera más diplomática, cordial, pues en este momento ustedes como pacientes tengan en cuenta esto con el mayor respeto hacia el médico tratante, pero es que los médicos también tienen derechos. Y entre esos, el derecho a buscar otras opiniones, por ejemplo, o el derecho a sugerirle al médico como en este momento el conocimiento no está vedado para nadie con Internet, pues insinuarle que pues en vista de la gravedad del niño que recae cada vez que hace, que disminuye los corticoides, paréntesis, en este momento es cuando se debe buscar una alternativa de medicación. No están funcionando los corticoides y sí están ocasionando problemas. Hay que cambiarlo, hay que quitarlo y hay que cambiarlo por otro. Entonces, yo reitero, con todo el respeto a los colegas, el paciente tiene derechos y uno de esos derechos es a buscar otras opiniones. Y muchas veces los pacientes llegan, dicen, oiga doctor, yo quiero otra opinión. Y así sea el médico muy celoso, que no reconozca, en fin, el paciente tiene derechos. Y a pedir otra opinión es uno de los derechos. Y así se soluciona ese problema, Carito. No nos debe llamar a temor eso de que tú mencionaste ahorita, por ejemplo, de que pues es el médico tratante y qué pena, y, y de pronto se molesta porque le estoy sugiriendo que los corticoides, pero tienen que los pacientes invocar sus derechos. Y en este momento en Colombia, por fortuna, sí que se están reconociendo. Esa es una de las cosas buenas de la Ley 100, que le dio poder a los pacientes para conversar con el médico tratante y exigir al médico tratante, por supuesto. Perfecto. En Instagram nos preguntan, ¿los probióticos son importantes en la colitis ulcerativa? Los probióticos, así como lo mencioné, mientras el intestino esté sanito, el paciente está sanito. Estoy hablando de pacientes sanos, pero cuando ya un paciente, por la razón que sea, que es desconocida y son hipótesis, se descontroló algo allí en el intestino, junto con los medicamentos, con los biológicos, con los inmunomoduladores, con la mesalazina, todo lo que podamos sumar en bien del paciente no sobra. En este momento en enfermedad inflamatoria se han utilizado probióticos, sobre todo en enfermedad de Crohn, y hay estudios que son esperanzadores, pero todavía no hay una evidencia contundente. En colitis ulcerativa es menos, pero cada vez se está estudiando más. Y si se puede desde el punto de vista de costos, se puede como una medida complementaria al tratamiento de base, que son los biológicos o los inmunomoduladores, acetopina, metotrexate o mesalazina, se pueden dar probióticos, simplemente suma, y eso nos puede ayudar, pero no como único tratamiento. Los probióticos no nos van a mejorar al paciente con una enfermedad inflamatoria.
pueden ser una ayuda que facilite la curación del paciente mientras se mantenga un tratamiento terapéutico adecuado. Ok. Otra pregunta de Instagram es, ¿qué efecto tiene la rifaximina en la colitis? Les acabo de mencionar hace un ratico que uno debe estar muy seguro en las recaídas. Para actuar rápido debe estar uno muy seguro de que el paciente no tenga algo que llamamos sobreinfección. El paciente viene bien, está adherido al tratamiento, sea con azatioprina mesalazina o sea con un biológico y azatioprina, en fin. Y el paciente venía bien y súbitamente tiene otra vez dolor abdominal, tiene diarrea y puede tener sangrado, puede tener rectorragia. Debemos asegurarnos que no se trate de falta de adherencia y que posiblemente tenga una infección. Que además tenga fiebre, que nos aseguremos que los niveles están bien o que el paciente se está aplicando el medicamento bien. Podemos ensayar por unos 5 días, 6 días. Es algo que se llama prueba terapéutica que tiene evidencia también. Podemos utilizar antibióticos. Entonces, si estamos sospechando y orientamos a que la recaída del paciente se trata de una infección, oportunista, utilizamos antibióticos y entre esos antibióticos que utilizamos, el más socorrido porque no se absorbe, entonces no tiene un efecto sistémico, solamente actúa en la luz del intestino, es la rifaximina. Nos encanta la rifaximina por esa razón. Ok, perfecto. Bueno, aquí tenemos varias preguntas que no tienen que ver con nuestro tema del día. La alimentación en la colitis ya la hablamos, nutrición en pediatría ya la hablamos. Los síntomas de la colitis y la enfermedad de Crohn en niños y adolescentes se presenta igual de agresivas. También ya lo tocamos. Sí, bueno, complementemos. En niños en general, recuerdo algún comentario de un colega de adultos que dijo, el tener enfermedad inflamatoria antes de los 18 años se convierte en un factor de riesgo para un pronóstico malo. Y si hablamos de agresividad y de severidad, uno no sabe cuál de las dos es más agresiva o más severa. Pero por las características que les mencioné de que se compromete toda la mucosa, todo el espesor de la mucosa, la enfermedad de Crohn pudiera terminar en mayores complicaciones que la colitis ulcerativa. Ok, perfecto. Aquí hay otra pregunta. En pacientes con glucogenosis tipo 1B, ¿qué tratamientos existen en Colombia para la enfermedad inflamatoria intestinal? La glucogenosis 1B es precisamente aquella que tiene compromiso inmunológico. Rápidamente es un trastorno. Nosotros nos nutrimos, nuestra energía viene de la glucosa. Cuando estamos en ayuno, la glucosa viene del hígado, del glucógeno que se ha almacenado. Entonces, ese glucógeno del músculo y sobre todo del hígado, en el metabolismo de los individuos, de los mamíferos en general, ese glucógeno se convierte en glucosa y entonces, a pesar de que estemos en ayuno, el hígado se preocupa por nuestra energía dándonos glucosa. Y la glucogenosis precisamente es una alteración en esa dispensación del hígado de transformar el glucógeno en glucosa. La glucogenosis tipo 1B es la que tiene también un compromiso
inmunológico, es decir, cursa con disminución del sistema inmunitario. Los leucocitos y los macrófagos que se comen a las bacterias trabajan menos y trabajan en condiciones irregulares. Entonces ese paciente debe tener uno en cuenta que con el medicamento posiblemente utilizar menos dosis, porque todos, dependiendo, la mesalazina sería la que no ocasionaría un trastorno de depresión del sistema inmune, pero azatioprina, metotrexate y los biológicos van a disminuir la respuesta inmunológica del paciente. Y si ya tiene una enfermedad que tiene un trastorno inmunológico, debemos ser más cuidadosos. Es más difícil, claro, y son cosas individuales y son pacientes que afortunadamente se presentan muy esporádicamente. Ok. Aquí me preguntan, ¿con qué medicamento reemplazarían los corticoides? Para lograr esa remisión profunda sostenida, la otra condición, Carito, se me olvidaba cuando tú preguntabas que si se podía hablar de remisión en un paciente con los solos exámenes de laboratorio y el que se estuviera bien. La otra condición, fuera de las que mencioné, es que esté libre de corticoides. Cuando decimos libre de corticoides, para reafirmar más a la mamá o al papá que preguntó lo del corticoide de su hijo, que recae cada vez que le bajan los corticoides, para hablar de remisión profunda sostenida es que el paciente esté sin corticoides. Allí es donde va la importancia de no manejar corticoides, o la razón más bien para no utilizar corticoides. Y tenemos, para mencionarlos rápido y recordarlos, mesalazina, azatioprina, infliximab y adalimumab, metotrexate, se me olvidaba, y estudiando bien la situación del paciente, orientando bien el diagnóstico, clasificándolo bien, podemos buscar una alternativa entre estos otros 5 medicamentos. Ok, perfecto. Aquí tenemos ya la última pregunta. Dice, tengo 4 años con colitis ulcerativa con uso permanente de colestiramina. ¿Hay alguna contraindicación? La colestiramina es algo que se llama resina de intercambio catiónico. Bueno, simplemente ahí en el intestino lo que hace esta colestiramina es recoger ciertas sustancias tóxicas y lo utilizamos con algún éxito en algún tipo de diarreas. Supongo yo que la colestiramina a la persona que hace la pregunta le va bien con la colestiramina. Pero realmente como es un medicamento que no tiene mayor absorción, no tiene un efecto sistémico, solamente funciona allí en la luz intestinal, no tendría mayor problema. Lo que sucede es que disminuye la reabsorción de sales biliares. Es algo que se llama el circuito enterohepático de las sales biliares. Es decir, normalmente se excretan sales biliares con la bilis que hacen parte de la digestión de las grasas y son absolutamente indispensables para las grasas, pero estas no se pierden, estas sales biliares que pasan al intestino, que se secretan al intestino, primero se fabrican en el hígado por conductillos, se van transportando y llegan al colédoco, y en el colédoco la vesícula biliar almacena toda la bilis, y en el momento de ir de la comida la vesícula biliar se contrae y las sales biliares pasan al intestino. Estas sales biliares no todas se utilizan, porque obviamente algunas se pierden por la materia fecal y es la que le dan el color a la materia fecal, la coloración café oscura, café clara, café oscura, en fin.
pero se reabsorben y entonces vuelven al hígado y vuelven a nutrir ese circuito para volverse otra vez a excretar. El uso continuado de colestiramina podría disminuir ese circuito y si es posible suspender la colestiramina, recuerden, fuera de los biológicos que acabamos de ver, que son para toda la vida, pues otro tipo de medicamentos no valdría la pena mantenerlos por tiempo tan prolongado. Exacto. Y ya la última, ¿la mesalazina produce efectos secundarios a largo plazo? La mesalazina de los menores efectos secundarios tiene, pero también los tiene. Y hay que ser muy cuidadoso, por ejemplo, cuando se utiliza mesalazina oral y mesalazina rectal, en espuma, en supositorios o en enemas, porque se alcanza a absorber y pudiera tener efectos secundarios, dar náuseas, dolor abdominal, vómito y llegar a ocasionar problemas renales, pero son realmente remotos. El margen de seguridad de la mesalazina cuando se utiliza a las dosis terapéuticas, así se utilice por largo tiempo, no tiene mayores efectos secundarios. Es un medicamento que tiene una seguridad comprobada. Ok, perfecto. Pues mi doc, muchísimas gracias por esta charla tan educativa, tan completa. Queremos invitarlos a que si quedaron algunas preguntas por hacer, nos pueden escribir por Instagram o directamente en nuestra página. Doc, muchísimas gracias. Carito, gracias a ti por esa. Reitero mi agradecimiento a todas las personas que se conectaron, porque eso es lo que nos alimenta y mantiene ese interés en la fundación por cada vez hacer más cosas por ustedes. Recuerden ustedes, pacientes y padres, que ustedes nos dan muchísimas enseñanzas y esa conversación casi diaria en el chat, también nosotros aprovechamos mucho y aprendemos muchísimo. Lo hacemos con todo el gusto, con cariño, porque los que estamos metidos en esto somos unos apasionados de esta enfermedad y sabemos todas las complicaciones y las angustias que pasan los pacientes y en el caso de los niños, los padres y en general las familias. De manera que les agradezco muchísimo su presencia y solamente deseo que lo hayamos logrado el objetivo, dándoles comunicándoles y dándoles unos conocimientos o reforzándole otros conocimientos de la forma más clara y objetiva. Gracias, mi doc. Lo que les quería decir ya para finalizar es que recuerden que la enfermedad inflamatoria intestinal no tiene cura. Recuerden que por más de que les digan que hay un producto milagroso con el que una persona se curó, pues no existe y que siempre deben consultar con el médico tratante qué es lo que deben hacer en caso de dolor, de que estén sintiéndose mal, de algún cambio en los medicamentos. eh, lo más importante es consultarlo con el doctor tratante. También nunca dejar el tratamiento por productos naturales, por tratamientos bioenergéticos que pueden ser un complemento, pero no deben ser el único. El tratamiento es el que el doctor les prescribe, un gastroenterólogo o un coloproctólogo. Y pues no, eso es todo. Cualquier duda que tengan, recuerden que pueden, si no están inscritos en la fundación, inscribirse. Pueden inscribir al WhatsApp del 311-808-7346. También decirles que
Es muy importante para nosotros contar con todas sus preguntas, con todo lo que se habla en estos webinares que ayuda a educar a todos. Entonces, muchas gracias. También quiero darle las gracias al laboratorio Pfizer, que fue el que patrocinó este webinar, y pues gracias a ellos es posible que estemos dándoles a ustedes toda esta información. Y bueno, que aquí Funeico está para ustedes, que nos pueden seguir en todas nuestras redes, @Funeico, con doble I latina. Y bueno, muchísimas gracias nuevamente al doctor Fernando, que realmente no sé si todavía no me oye, pero muchas gracias por esa conferencia tan educativa que nos dio, tan completa. Y bueno, para todos ustedes una feliz noche.